bienvenido. Hola, Qué gusto, muchas gracias por aceptar esta invitación. por favor, gracias a ti por la invitación. Ay, bueno, perfecto. Entonces, aquí estamos, arrancamos de una vez en materia. Les estaba comentando que tú eres abogado, que eres fiscal criminal y correccional, que eres especialista en derecho penal y máster en derecho. Eres activista vegano. Así es que, por favor, pues para entrar en materia, ir calentando motores, empecemos por la pregunta como inicial. ¿Cómo llegó el veganismo a la vida de Hugo Daniel Carrión? Eh, Siempre estuve muy involucrado en las religiones, en el sentido que me interesó mucho las filosofías y las religiones, particularmente el budismo, y tenía un amigo en la adolescencia que era budista y a la vez, paralelamente, empezaba a incursionar en la música, es decir, me gustaba mucho la música, y me hizo muchísima mella, me marcó muchísimo un tema de Morrissey, de los Smiths, el grupo británico, Meat is Murder, Oh, obviamente, buenísimo. obviamente significa la carne es muerte, la carne es asesinato. Uh-huh. Es más que muerte, ¿no? Porque la carne es asesinato, porque la muerte Sí, sí. implicaría que alguien puede morir de una muerte natural. Uh-huh. Y concretamente cuando hablamos de asesinato es cuando alguien es asesinado de forma impune, a traición, sobre seguro. Y es la forma en la que es eliminado cada uno de los animales de consumo, mal llamados de consumo. A Uh-huh. traición, cuando ellos no prestan en absoluto su consentimiento, ni siquiera para estar ahí, ni siquiera nos dan nada, ¿no? Siempre dice, la vaca nos da la leche, la vaca nos da la carne, todo falso. Ninguno de los animales mal llamados de consumo presta su consentimiento para estar ahí en forma voluntaria, y me preguntarán cómo lo va a hacer en forma de palabras, y justamente el cuerpo habla. Uno de esos videos tremendos donde el animal quiere escaparse, quiere revolcarse para poder salir de ese cautiverio, de esa explotación y de ese dolor, porque sabe a ciencia cierta, porque es lo que experimentaron sus congéneres, lo que viene, ¿no? La muerte, el Uh-huh. cuchillo que mata. Así Uh-huh. que todo eso me fue marcando hasta que un día decidí ver uno de estos videos que circulaban hace muchísimo tiempo, los primeros, que se llama La verdad sobre los mataderos, y a partir de ahí decidí no participar ni ser cómplice. Sabemos que o uno es vegano o participa directa o indirectamente en la explotación animal. No hay tercera opción, no hay términos medios. Así que esa fue mi decisión. No empecé por la salud, no empecé por el medio ambiente, empecé para no colaborar con este sistema de explotación de todas las especies por una sola. Hugo Daniel, mira, eres de los pocos perfiles que realmente yo sigo, o realmente el único que yo sigo, que todas tus publicaciones, los textos son bien contundentes y van acompañados con las imágenes de los animales en los mataderos. ¿A ti no te preocupa que esto no te ayude para el marketing, para los seguidores, en una sociedad y en una época donde nosotros buscamos música, buscamos humor, buscamos, cuando se trata de los animales, más bien como la falacia, como todo lo que tenga que ver con la falacia del nirvana, como una cosa idílica, ver la vaca en ese bienestarismo que nos vende la publicidad, ¿no? Y que inclusive, fíjate que hay algunos activistas que venden también esta imagen. ¿No te preocupa este asunto del marketing? Yo creo que hay una discusión muy interesante ahora en boga respecto de la difusión o no de imágenes violentas. Esto es tan viejo como cuando aparecían en la Inglaterra de hace 2 siglos los Penny Dreadful, ¿no? Esas historias que Uh-huh. eran cuentos macabros y que la gente, en ese entonces la población se preguntaba, ¿qué pasa si la gente consume este tipo de cuentos Uh-huh. horrorosos? ¿La gente va a promover una violencia? ¿La gente se va a ver incitado a atacar, a reproducir lo que cuentan estas anécdotas? Bueno, esto fue estudiado hace muy poco en la Uh-huh. Universidad del Monte Sinaí con un grupo de 54 voluntarios, es decir, exhibirle a la mitad que tenían ya una predisposición de violencia, es decir, tenían antecedentes de violencia, y a la otra mitad, que eran personas que no tenían ningún tipo de estos antecedentes, la Uh-huh. exhibición constante de imágenes violentas, a ver qué pasaba en el cerebro, a ver qué sucedía. Uh-huh. Y luego de la producción de este experimento, las personas que ya tenían un precedente de, si quieres, rasgos psicopáticos, falta de empatía, lo que fuera, no se le activaba la parte frontal, que es donde está la parte de inhibición, autocontrol, sino que estaba en la parte más de los lóbulos posteriores, donde es una actividad donde el cerebro prácticamente no produce nada.
Es decir, como que tenían una especie de anestesiamiento, una tranquilidad al ver estas imágenes. En cambio, las personas que sí observaban estas imágenes, se le activaba rápidamente la parte del autocontrol y estaban totalmente exacerbados, justamente porque no podían tolerar esas imágenes. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo dos cosas en primer lugar. Las imágenes para mí son muy importantes porque ha servido para muchísimos activistas que nos hemos transformado al veganismo, hemos descubierto, así como se han mostrado imágenes de guerra, y hemos visto lo que era el horror de la guerra, lo que causa la guerra. Por un lado esto. Por otro lado, este argumento de que los animales hay que protegerles su intimidad, eso es falso. Y digo por qué es falso o por qué es ridículo, porque los animales no tienen la expectativa o el bien jurídico tutelado o el interés de que se proteja su intimidad. Los animales no tienen ese valor intrínseco que proteger. Por eso los animales hacen sus necesidades al aire libre, a la vista de todos. Es decir, no necesitan, como nosotros los humanos, procurarnos una intimidad, un derecho a la privacidad o a la imagen. Así que ahí no habría ningún tipo de protección a cuidar, porque los animales no tienen como referencia que se les cuide la imagen. En cuanto a la naturalización de la violencia o a la normalización de la violencia, yo creo que solamente se puede producir en aquellas personas que tienen de base rasgos psicopáticos o falta de empatía. No creo que una persona, porque yo creo que ha sido tu caso y ha sido mi caso, uno ve esa imagen y así la veas 200 veces, lo que te va a producir es rechazo, aversión, odio o miedo o quizás la necesidad de ir a proteger a ese animal, pero en ningún modo vas a salir a matar. O sea, no creo que sean los argumentos básicos. Y yo creo que hay que mostrarlo, hay que difundir la realidad. Yo voy a redoblarte la apuesta. Voy a hablar de veganismo jurídico, ni siquiera te voy a hablar de derechos de los animales. Voy a ir más allá. Yo creo que el veganismo es una cosmovisión ética que impacta en todas las ciencias, que obviamente va a afectar a la ética, va a afectar a la filosofía moral, a la economía, al derecho, a las costumbres, a la economía, a la salud, por supuesto. Y entonces, desde esta postura donde uno tiene una visión, un cristal, donde mira y se da cuenta que todos formamos parte de una escala, a ver, desde el momento que irrumpen las ciencias Darwin, se acaba la discusión de que el ser humano es alguien diferente al resto de la escala animal. Somos una variedad, una especie animal, Homo sapiens sapiens, al igual que otros animales, y la diferencia deja de ser de naturaleza para ser simplemente de grado. De manera que una vez que irrumpe esta afirmación científica, uno tiene que ver que somos una especie más dentro del planeta Tierra, y frente a este cristal del veganismo, uno empieza a justificar y a decir, entonces, lo que cuenta aquí es el grado de sintiencia y conciencia y de autovaloración de la propia vida, como para poder otorgar derechos. Es decir, acá no está en juego qué es lo que quieran los demás animales. Acá está en juego la posibilidad de aprovechar en cuanto a valoración de las propias expectativas e intereses que tengan. Quiero decir, yo siento y quiero vivir, quiero vida, libertad, integridad y dignidad. No quiero otra cosa, es el principio básico. Frente a esto, cuando surgen estas necesidades, el derecho viene a otorgar y a reconocer este interés o esta expectativa como algo valioso. Y lo tiene que otorgar protección, dotarlo de protección o tutela jurídica. Una vez que se otorga esta tutela jurídica, estos derechos dejan de ser de los humanos, son derechos para todos esenciales, ya no hay distinción, se produce lo que yo le llamo el velo de la ignorancia. No importa quién contrata en un contrato democrático, en una sociedad democrática, no importa si es mujer, si es hombre, no importa su orientación política, su orientación sexual, su color de piel, absolutamente ninguna de las condiciones, esas son superfluas, no hacen a la esencia de esa persona, que puede ser humana o no humana, y tampoco importa la especie. Y una vez cuando surge esta expectativa, que son derechos esenciales básicos de no interferencia, vuelvo a repetir, vida, libertad, integridad y dignidad, tiene que emerger el derecho con toda su fuerza para dotarlo y blindarlo de protección jurídica. No hace falta más. Eso es todo. Por eso hablo de veganismo jurídico. Ni siquiera hablo de los derechos animales. Hablo de veganismo jurídico. Primero miro este mundo, esta realidad socialmente construida, la deconstruyo, la doy vuelta, me doy cuenta dónde estamos parados, veo que los demás animales tienen los mismos derechos esenciales que nosotros y le otorgo protección jurídica. Esos son los derechos animales. El derecho animal es simplemente un conjunto de normas destinadas a ver cómo podemos manejar a los animales, qué lugar le damos en la sociedad, a ver si los voy a cuidar más, menos, muy cercana y muy emparentada con el bienetarismo. ¿Cómo hacemos para que la vaca vaya más cómoda al matadero, donde va a ser igualmente sacrificada, aún en contra de su voluntad, pero de la manera más adecuada posible, ¿no? La vamos llevando, le vamos llevando de la mejor manera, pero no hay forma humanitaria de matarla. Entonces,
esta cuestión es muy interesante, ¿no? Los derechos de los animales están casi en las antípodas del derecho animal, que es un conjunto de normas, a veces mayor o menor infladas, que sirven simplemente para regular la relación del humano en una visión totalmente antropocéntrica de cómo vamos a darle el lugar y el lugar que nosotros queremos, los seres humanos, a los animales en nuestra sociedad. Los derechos de los animales o el veganismo jurídico explota eso, lo deconstruye y dice, no, hay que dar vuelta a todo esto. Acá no hay posibilidad de verlo desde el punto de vista antropocéntrico. Donde está esta esencia de derechos esenciales, básicos, hay que otorgar justamente la protección jurídica, porque son capaces de aprovechar este derecho. ¿En el derecho animal están reconocidos como pacientes morales todos los animales o no? ¿En qué momento por ley se puede desconocer la naturaleza biológica de un ser sintiente para pasar a ser algo con propiedad como un bien inmueble? El problema es que casi toda la legislación se construye en base a una tradición histórica y cultural, que es este antropocentrismo moral, es la forma de ver donde todo lo que pasa en el mundo solo importa en la medida que sea a beneficio del ser humano, y toda la naturaleza, no solo los animales, la naturaleza toda está subordinada a los intereses y a las expectativas del ser humano. Por debajo analizamos, pero lo más importante es que todo sea funcional a los intereses del ser humano. Ese es el antropocentrismo moral, es decir, dotar de consideración moral solo aquello que le pueda ser de beneficio al ser humano. El agente moral es aquel individuo que puede discernir entre el bien y el mal y determinarse de acuerdo a esa comprensión. El paciente moral no puede hacer esto, pero sí es receptor de las decisiones del agente moral. En términos generales, los animales no pueden discernir entre el bien y el mal, como tampoco lo puede hacer una persona disminuida mentalmente, con capacidades diferentes, un oligofrénico profundo, una persona en coma, un niño de corta edad, un bebé. Esas personas son pacientes morales, que no significa que no tengan derechos, tienen los mismos derechos que el resto de las personas, estos básicos esenciales y muchos más en el caso de las personas humanas. Pero en el caso de las personas humanas tienen estos básicos que hemos hablado. Ahora, en el Código Penal argentino, el Código Civil argentino, los animales son tratados con las... No dicen que son cosas, pero se les aplican las disposiciones de las cosas. La tradición cultural judeo-cristiana, desde Santo Tomás de Aquino y René Descartes, que fue funcional a la construcción del antropocentrismo moral, ha construido una base moral y de filosofía moral donde todo es antropocentrismo. Entonces los demás animales están subordinados a los intereses del humano. Frente a esto se construyeron las leyes, se hicieron los pueblos, las políticas, y se construyeron de acuerdo a esta visión deforme de la realidad, que es el antropocentrismo moral, desconociendo algo que es de sentido común, que los animales sienten. René Descartes decía que el animal no es un ser que tenga alma, no tiene razón, es una máquina. Dice que es una maquinaria sofisticada, pero una máquina. Es decir, eso contradice hasta el propio sentido común. Sabemos que un animal que es golpeado va a sufrir, va a gritar y va a tratar de alejarse de esa actitud que lo está perjudicando. Entonces, digo, desde ese lugar, las leyes, que es un producto cultural, el derecho es un producto cultural, las sociedades dan a luz un derecho antropocéntrico, donde justamente los animales son relegados. Y esto ha pasado siempre. En la época de la Edad Media, los animales eran una cosa, igual que los herejes, las mujeres, los colonizados, los pueblos originarios. Han sido siempre objeto de persecución y explotación. Y hoy lo vemos con muchísima facilidad porque hemos escuchado y hemos visto decisiones de política criminal tremendas, donde claramente hemos visto qué es lo que sucede con la violencia de género. Hoy podemos analizar desde el punto de vista de codificar el análisis psicológico de qué pasa con el proceso de cosificación, que lo vemos en el caso de violencia de género, como dije, ¿no? Donde la psicología ha estudiado estos procesos nefasto de instrumentalización, subjetización, es decir, donde el otro se transforma en una cosa que no tiene derecho a tener expectativas propias, sino que es simplemente un medio para los propios fines de aquel que cosifica o instrumentaliza o domina. Entonces, desde ese lugar uno puede entender claramente que los animales son una cosa, aunque el sentido común no lo diga, y aunque incluso las filosofías más antiguas, la Vedanta hindú, el budismo, dijera siempre la necesidad de que todos estos seres siempre tienen derechos porque sienten, simplemente por la simple razón de que sienten. ¿Una medida como prohibicionista para ti funcionaría de ninguna manera? Yo cuando me refiero al prohibicionismo me refiero a que lo que tenemos que lograr es un cambio de paradigma cultural. Tenemos que tratar de entender y presionar
desde el punto de vista culturalmente para que la política luego diseñe políticas donde se aparezca una ley, donde sí se dicte, pero no al día de hoy decir la carne está prohibida, el matadero está prohibido, porque Okay. eso a lo largo de la historia, desde el punto de vista del derecho, ¿no? De lo jurídicamente, estrictamente hablando jurídicamente, ¿no? Por ejemplo, la prohibición de las drogas, la prohibición del alcohol, siempre ha generado un efecto contrario y rebote, y no ha sido lo que ha permitido justamente cambiar, hacer un cambio radical. Creo que el cambio tiene que venir con un cambio de paradigma cultural, a eso me refería yo con prohibicionismo. No digo de que estas campañas no sirvan. A mí me encanta una campaña que acá en Argentina era la foto de un cerdo y decía persona. Y acá retomo lo que vos dijiste. Bueno. ¿Qué pasa? Claramente no haría falta definirlo, porque persona puede ser definida como todo ser dotado de razón, consciente de sí mismo, con una identidad propia, con un lenguaje y expectativas que le son propios, y con la necesidad de mantener su bienestar y de alejarse de aquello que los perjudica. Esto implicaría que entonces todos los animales, absolutamente todos, no solo los humanos, sean catalogados como personas. No haría falta que hubiera una ley que dictaran, que dijeran, bueno, la vaca es una persona, la vaca es una persona de otra especie, al igual que los demás animales. Y fíjate qué interesante, la Constitución Nacional de la República Argentina dice en el artículo 15 que desde la jura de esta Constitución no existen más esclavos en la Argentina y que todos los derechos son otorgados a todos los habitantes de la nación. Los animales son habitantes de la nación. Pregunto, ¿por qué sigue habiendo esclavos? Increíble. No hace falta ninguna ley. La máxima norma de la Argentina, de la República Argentina, en una pirámide normativa, la más importante, de la cual dependen y justamente se justifica la validez de las restantes, es la Constitución Nacional. Frente a esto, no haría falta modificar nada. Lo que pasa es que es un país, como vos lo dijiste, eminentemente agroganadero. Creo que un poco le pasa también a Colombia esto. Sí. Entonces, los intereses, hay políticos que tienen criaderos de cerdos, mataderos de cerdos, o sea, tienen intereses en el agronegocio. Pero esto, tarde o temprano, se va a caer, porque no es más sustentable. Olvidémonos de la cuestión ética. La gente no quiere oír cuestiones que tienen que ver con lo que pasa con los animales desde el punto de vista ético. Hablemos del planeta, que no es la cuestión del veganismo, ¿eh? Estamos hablando de lo que impacta, ¿no? Sí. Fíjense esto. El 43% de las tierras cultivadas están dedicadas a dar de comer a los animales más llamados de consumo. Cada kilo de carne requiere 15.000 litros de agua potable, un recurso no renovable, y 28 kilos de granos aproximadamente. Esto, según la FAO, que es una organización, la Agencia para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, no es una organización vegana, no las hacemos nosotros, es la ONU, dice que si uno revirtiera esta ecuación y volcara todos estos granos, todo este forraje en alimentación humana, se podría dar de comer 2 veces a la totalidad de la población de la Tierra. Ergo, se acabaría el hambre en el mundo. Además de que la causa concretamente por la cual todos los científicos abogan por una migración a una dieta vegetal es justamente el efecto invernadero. La mayoría del carbono y el metano está destinado justamente a provocar el cambio climático, que lo estamos viendo en las zonas costeras. Y ni que hablar del fenómeno que muy pocos hablan, de la eutrofización, que es el fenómeno por el cual todas las aguas, lagos, ríos y mares se llenan por el fertilizante nitrogenado de algas. Proliferan las algas, como si vieras en el Caribe el sargazo, por ejemplo, que no dejan entrar la luz solar y matan la vida en los océanos. Y si se acaba la vida en el agua, se acaba la vida en el planeta. Entonces, no discutamos más. El veganismo no tiene contra. El veganismo es la solución no solo para reparar una injusticia con nuestros hermanos los animales, los demás animales, sino es la solución para acabar con el hambre en el mundo y la salvación de nuestro planeta. Bueno, tú hablas de mecanismos de control social. En tu perfil mencionas el panóptico de Bentham, que en algún momento citó Foucault, y donde está este guardián mirando a todos los encarcelados que están alrededor y ellos no saben en qué momento van a ser observados, así es que hay como un control permanente, ¿no? Esta cosa del saber, el poder, y menciona estos mecanismos de control social donde unos pocos, hablas de nosotros los veganos, decidimos como visualizar lo que está invisibilizado. Bueno, salvo algunos activistas que quieren sumarse a los explotadores manteniendo esa invisibilización justamente, que es lo que los explotadores necesitan, y ahora hay activistas que están a favor de esto también, no lo entiendo. Pero háblanos de estos mecanismos de control social, ¿cómo funcionan?
Bien, yo digo de que para poder mantener este sistema de explotación de los demás animales, hace falta algo que se conoce como educación especista, es decir, un sistema donde a través de distintas órbitas se siga machacando y justamente insertando en la sociedad en forma explícita y a veces en forma subliminar conceptos como que esto que estamos hablando, la vaca nos da la leche, la vaca nos da el cuero, los animales están a nuestro servicio, los animales, la imagen, la gráfica, ¿no? Uno ve una carnicería y ve la vaca contenta, el pollo feliz, las canciones de las granjas, es decir, todo está bombardeado en forma subyacente, subliminar y a veces de forma explícita, porque en las mismas academias de medicina, en las universidades, se les enseña a estos profesionales, se los forma, se los adoctrina, se los dogmatiza en que tienen que decir que hay que comer carne, porque si no faltan proteínas, que hay que beber leche, porque si no falta el calcio. Entonces, este sistema se tiene que retroalimentar, entre otras cosas, por una educación especista. Y uno de los aspectos de la educación especista es la vegefobia o veganfobia, que es esto de atacar al movimiento vegano, ridiculizarlo y justamente menospreciarlo. ¿Y para qué se hace esto? Se hace esto justamente para permitir que este sistema siga vigente y que el status quo esté en toda su actividad. Por lo tanto, yo digo que justamente estos que se ríen o se burlan o hacen veganfobia o vegefobia, lo que están haciendo son funcionales al especismo. Y al ser funcional, este panóptico de Bentham, todo el especismo y todo el sistema de adoctrinamiento especista está todo el tiempo vigilando. Y tiene un montón de agentes que son agentes involuntarios, o si quiere, negligentes, que es estas personas que se burlan, que justamente al burlarse, al hacer bullying, al menospreciar el movimiento de los derechos animales, lo que está haciendo es ser funcionales al especismo, porque en última instancia no nos están atacando a nosotros somos la voz de estos animales que no pueden defenderse. Lo que están haciendo es, justamente, como no pueden tolerar ser cómplices de un sistema que causa billones de muertes injustas y la pauperización de los países del tercer mundo y desigualdades de justicia y económicas, y como no quieren ser parte de esto, el mecanismo más simplista es burlarse del vegano y del movimiento de los derechos animales, y no reconocer de esta manera que es cómplice de esta cadena aberrante. Así es. Hablas que solo el abolicionismo es ético. A mí me hace ruido que Gary Francione, el profesor que tanto le ha aportado al veganismo, haya como escrito unas cláusulas donde nos pone esas condiciones que yo pienso que cuando nosotros empezamos a hacer como, a sumarle, como ponerle como arandelas, como dicen las señoras, ¿no? Como ponerle arandelas al objetivo del veganismo, es cuando nos estamos dando precisamente las pautas para que los especistas pues se burlen y vean que es una cosa realmente como imposible de lograr. Nosotros mismos nos complicamos con esto. Ahora, para mí abolicionismo es sinónimo de veganismo y viceversa. Veganismo es abolicionismo. Nosotros no estamos buscando mejorar las condiciones, estamos buscando abolir el uso y la explotación de los animales. Para poder hablar más de otros conceptos y otros temas, me gustaría muchísimo que les aclararas a las personas que no son veganas, qué es la deontología, cómo se soluciona, por ejemplo, una situación desde la deontología, cómo se mira, o desde el consecuencialismo, o desde el utilitarismo, y por qué aseguras que el bienestarismo es hijo del utilitarismo, y cuál es el error que dices del utilitarismo, ¿no? Pero primero, para poder hablar de este error, pues aclarar como esos conceptos, ¿no? Bien, el utilitarismo empieza básicamente con Jeremy Bentham, el filósofo inglés, que establece que fue un avance, ¿no? Porque uno cree que en ese momento los animales, como te decía, con la teoría cartesiana, esta filosofía moral donde todo estaba sometido a la voluntad y a los caprichos del ser humano, los animales estaban basados justamente en no más que ser una máquina, una cosa, un mecanismo de relojería, como decía Descartes. Ahora, Jeremy Bentham dice que, así como en la época en que Francia ya reconoció que no había más esclavos en sus colonias, dice, llegará un momento donde también podamos advertir que ya el color de la piel no es un fundamento para privar caprichosamente de los derechos básicos a un hombre, a un ser humano, sino que también en algún momento
consideremos que el número de patas, el vello, el tener branquias, cuernos, tampoco es un fundamento válido para arrebatar a estos animales justamente estos derechos que le fueron justamente quitados por la mano tiránica del hombre, ¿no? Ujú. Entonces, el fundamento de Jeremy Bentham era la mayor felicidad para el mayor número en función del argumento de la sintiencia, es decir, si pueden sentir, tienen derechos. Era muy básico. Ahora, de todas maneras, el utilitarismo siempre más reformado, con Peter Singer a la cabeza, ¿no? El movimiento de los derechos de los animales y liberación animal, siempre se focalizó más en el trato que en la abolición, que en la explotación. Es decir, no era tanto la forma en que era el objeto de dominación o la explotación, sino tanto como los tratemos, en qué condiciones estaban los animales. Y si en definitiva no estaban tan maltratados, había posibilidad de seguir explotándolos en la medida que fueran subordinados al interés del mayor número de seres humanos. Ese es el utilitarismo, donde el animal sigue siendo cosificado, sigue siendo un instrumento para los intereses de los seres humanos. Pero claro, fue un avance enorme, gigantesco, de lo que había a pasar al utilitarismo. Antes. Esto, claro. Después fue superado por la deontología, donde, claro, aparece hablar de persona humana, derechos de los animales, ¿no? Donde hay una consideración moral a estos seres que son sintientes, y este respeto al valor inherente por ser portadores de una vida, de la cual habla Tom Regan, esto de que yo puedo experimentar bienestar y malestar, y este es un imperativo categórico, al decir de Kant, que hay que respetar. Y como contrapartida, el deber de nosotros de respetárselos. Ellos tienen derechos a otorgar estos, digamos, a recibir esta protección, y por otro lado, nosotros a respetarlo. De las cuales hay algunas variedades más sofisticadas, como el contractualismo, de la que hablé, ¿no? Esto de crear una sociedad en base al velo de ignorancia, donde no importe ninguna condición, origen racial, religioso, político, orientación sexual, ni tampoco la especie. Y el del profesor Oscar Horta, español él, filósofo, el igualitarismo, ¿no? Que es la repartición igualitaria de valor o bienestar entre todos los individuos, con una reducción de la desigualdad global. Pero yo creo, para cerrar la cuestión de la ética, que el veganismo, como vos lo entendés y como yo lo entiendo, es una ética de igualdad, de respeto y justicia. Y en cualquier escenario teórico siempre va a generar un mundo más equitativo para todos. Y digo todos, animales humanos y no humanos. Correcto. Bueno, estamos hablando entonces de la libertad, de la vida, del respeto y de la integridad. ¿En qué momento la integridad se podría confundir, digamos, con bienestarismo, ya que tenemos claro qué es el bienestarismo? Claro, el bienestarismo ¿En algún momento se puede confundir esto? Y también estos conceptos que nosotros hablamos siempre, defender la vida, defender la libertad. En la libertad, entonces, por ejemplo, en caso de los animales que nosotros tenemos en la casa, los perros, los gatos, es una libertad pero con protección. Bueno, este tema de la integridad, entonces, se puede confundir en algún momento como que estamos luchando por la integridad, se podría confundir como si fuera una especie de bienestarismo. Sí y no. ¿Por qué? Porque, claro, nosotros cuando hablamos de filosofía, hablamos de derecho, no es una ciencia exacta, es una ciencia social que tiene múltiples acepciones en los términos, y a veces tenemos que consensuar determinados términos. Y eso a veces es lo que genera quizás ciertos errores a la hora de interpretar o brindar un mensaje. Pero cuando hablamos de vida y libertad, está clarísimo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo digo, le damos la libertad a los animales, pero no cuidamos el planeta? ¿Qué hacemos si le damos libertad a los animales si no tienen un lugar donde vivir? ¿Qué hacemos si masacramos los árboles, los bosques, las selvas, contaminamos los ríos? Sí, le dimos la libertad, los animales no son más objetos de explotación, pero la integralidad o la integridad supone que tengan un hábitat donde vivir en forma digna, porque tampoco podemos decir, sí, tienen libertad en un lugar que está restringido a determinadas cantidades de hectáreas, pero no pueden salir de ese lugar, al modo de un santuario, por ejemplo, ¿no? Que obviamente son pastos y son mucho mejor, sabemos que es mucho mejor que el matadero, por supuesto, pero ¿qué pasaría cuando no respetamos absolutamente todas las condiciones que les son dadas por naturaleza o en base a expectativa, que es lo que están esperando, y se modifican este tipo de este cuadro, este escenario? Y este escenario es el que responde a la integridad, lo que decimos, integridad y dignidad. Porque no basta con la libertad, basta también con otorgarles el lugar donde puedan desarrollar esa vida plena acorde a su naturaleza. Por eso es que hablamos de integridad y dignidad.
y nada que ver con bienetarismo, ¿no? Obviamente estamos en contra. El veganismo, como vos muy bien dijiste, es sinónimo de abolicionismo. Abolir toda forma de explotación animal, sea para alimento, vestimenta, experimentación, transporte o cualquier otra que sea. Cuando hablamos de los animales, o sea, de veganismo, que estamos en contra del uso y de la explotación de los animales, o sea, que así no haya un usufructo, el hecho de usarlos para nuestro beneficio, así no sea un beneficio económico, pues no es correcto, no hay que cosificar a los animales, ¿no? Estamos incluyendo otros asuntos y a otros animales que no están siendo explotados, como por ejemplo en el caso de algunos insectos que no son las abejitas o los gusanos para producir la seda que los utilizan. Entonces, es un deber de los veganos, tenemos obligaciones morales aparte de la filosofía como tal, aparte del principio ético al que nos adscribimos, de no estar de acuerdo con cosificar a los animales, de no usarlos, sino explotarlos. Tenemos que estar, o sea, como en una posición, como una postura o postureo moral de que ahora nos preocupamos por todos los animales, incluyendo los que no usamos y, mejor dicho, no sé, o sea, no caminar por el pasto porque matamos hormigas o no manejar el carro porque los zancudos se estripan contra el parabrisas, ese tipo de falacias con las que nos atacan a veces o pretenden atacarnos las personas que aún no son veganas, resulta que ahora dentro de los mismos activistas están surgiendo, ¿no? No lo entiendo, pero bueno, ¿tú qué respondes a eso? Yo creo que cuando tuve oportunidad de hablar con el redactor de la Declaración de Conciencia de Cambridge, eh, mm, realmente cuando dice la Declaración de Conciencia de Cambridge, dice animales, mamíferos, aves y muchos otros. Yo pregunté, ¿quiénes son los muchos otros que también tienen capacidad de experimentar estados de conciencia? Y me dijo, los peces y los insectos. Entonces, no hay diferencia cualitativa. Se han hecho estudios acerca de que las abejas tienen sueños lúdicos, Oh, son divinas. los insectos como el mosquito, estudiado por la Universidad de Oxford, tiene terror a que lo maten, es decir, perciben justamente las mismas expectativas e intereses de querer resguardar su bienestar y alejarse de aquello que Así les es. puede perjudicar. Entonces, creo que eso están incluidos absolutamente. Y la cuestión de que si uno mata a un insecto, a ver, esto es muy propio del jainismo, ¿no? Esta doctrina tan extrema hindú. Es decir, el jainista, como sabe que matar un pedazo de vida, sea un insecto, sea hasta un virus, ¿no? O sea, ellos van con barbijos para no aspirar y poder matar un virus. Es decir, eso implica justamente karma, es decir, para los jainistas. Entonces se cuidan de cada paso que da. Pero ese cada paso que da es prácticamente nulo. No pueden avanzar, no pueden hacer absolutamente Ay, nada. por Y la Dios. vida es movimiento. Porque si no hay movimiento no puedo hacer nada. Es decir, no puedo producir, no puedo ayudar. Entonces, eso es un extremo. Lo que planteamos del veganismo es no causar daño a sabiendas de. Es decir, si yo accidentalmente pisé una hormiga, obviamente no dejo de ser vegano, porque yo no quería pisar la hormiga. Es decir, hay una diferencia muy clara en el derecho penal, que es el dolo y la culpa. El dolo es conocimiento y voluntad de realización de una acción determinada. Y la culpa es la imprudencia o la negligencia, que puede ser con culpa o sin culpa, con representación o sin representación. Es decir, yo cometo el hecho por negligencia, pero concretamente lo hago sin representármelo siquiera, sin poder saber que podía pasar esta situación. Y después está el accidente, que es cuando realmente no tenía forma ni siquiera de hacer una previsión de lo que iba a suceder. Entonces el vegano que accidentalmente ocasiona la muerte de un insecto no deja de ser vegano, ni es un contradictorio, simplemente no hay voluntad de realización de esa acción. Entonces son chicanas que se utilizan en el curso del lenguaje para justamente para atacar al movimiento de los derechos animales. Y creo que a Sí. veces el problema son los mismos veganos. Los veganos mismos No, al no ponernos de acuerdo. desde adentro, La, desde adentro. Por ejemplo, a ti te dirían, si ven tu perfil, te dirían, bueno, entonces tú, ¿por qué sacas solamente en mamíferos, en los mataderos, y por qué no sacas, pues no sé, bivaldos, por ejemplo? ¿O se ha sacado? Creo que no. Entonces te queda de tarea, mi querido Hugo, publicar un bivaldo.
mientras es devorado con limoncito. Bueno, porque entonces eres juzgado por los mismos, algún grupo de activistas como especista. Bueno, Claro. bueno, querido Hugo, se nos fue el tiempo volando. Sí, Es el tiempo de decir adiós. O sea, esta charla, mejor dicho, yo quedé fue como iniciada contigo. Hay muchísimo tema, eres una persona bien interesante, tienes muchísimo que aportar, aportas cantidades. Les recomiendo a quienes aún nos siguen a @Hugo Daniel Carrión, que lo sigan y que se sumen a la campaña de numeral Yo no bebo leche porque es explotación animal. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Es la primera vez, espero que no sea la última ni la única, ¿no? gracias a ti, Ana, muchísimas gracias. Gracias por luchar desde tu lugar por los demás animales. Es muy importante que las personalidades públicas también se comprometan porque tenemos que dejar huella en la vida. Son nuestras acciones las que nos definen, es lo que vamos a dejar, estos caminos que van a andar otros, que nos van a continuar, pero tenemos que hacer esta huella en la cual otros se van a sumar. Gracias, muchísimas gracias. Facciamo diventare il 20 settembre 2023 una tortura per le coscienze dei mandanti di quella violenza. Facciamolo! Facciamolo dimostrando loro che c'è un esercito di persone che vuole e chiede ciò che più temono, il cambiamento, cambiare! Noi dobbiamo cambiare, noi possiamo cambiare, facciamolo dedicando tempo agli altri, facciamolo frequentando, sostenendo e difendendo i santuari per animali liberi. Adesso tocca a noi lottare tutte insieme per Pumba, per Dorothy, per Spino, per Ursula, per Bartolomeo, per Carolina, per Mercoledì, per Crusca, per Costa. Tocca a noi lottare tutte insieme per ogni essere vivente. Tocca a noi lottare tutte insieme per difendere i santuari. Tocca a noi lottare tutte insieme per tutte e tutti noi. Tocca a noi, perché non ci sia più un 20 settembre. Perché anche con la forza, la speranza non ce la toglieranno mai. Perché noi oggi qui, siamo tutti cuori liberi, cuori liberi, cuori liberi, cuori liberi!